vamos a imaginarnos una nación que está al borde del colapso, un lugar donde reina el caos. Pues bien, esta es la historia de cómo, precisamente de esas cenizas, surgió uno de los cuerpos de seguridad más antiguos y desde luego más duraderos del mundo. A ver, esta pregunta para la España del siglo XIX no era algo teórico, ¿eh? Era una cuestión literalmente de supervivencia, y la respuesta que encontraron no solo consiguió traer el orden, sino que acabó redefiniendo al propio Estado. Bueno, la situación era esta. Se acababa de expulsar a Napoleón, pero el Estado español estaba en ruinas, hecho añicos. La ley y el orden, pues, se habían evaporado sin más. Los caminos no eran rutas para el comercio que va, eran auténticos territorios de caza para los bandidos. Cada viaje era una apuesta a vida o muerte. Pero ¿quiénes eran estos bandoleros? Porque aquí está la clave. Muchos de ellos eran los mismos guerrilleros que habían sido héroes luchando contra los franceses. Hombres como el Tempranillo, por ejemplo, que no se adaptaban a la vida civil y se convirtieron en auténticas leyendas del crimen. Mientras, todos los intentos de crear una policía fracasaban porque estaban atados a los caprichos políticos del momento. Hacía falta una solución radicalmente distinta. Y aquí es donde entra en escena la figura clave de toda esta historia, Francisco Javier Girón, el segundo duque de Ahumada. Un militar liberal al que le encargaron una tarea que parecía casi imposible: solucionar esta crisis nacional. Esta frase lo resume todo. Es su idea radical en estado puro. En una época en la que todo eran ejércitos masivos, el duque propuso justo lo contrario: calidad, no cantidad. Su apuesta no estaba en el número de hombres que pudiera reunir, sino en el carácter de cada uno de ellos. Y ojo, porque el duque ligó su participación en el proyecto a que se cumplieran estas condiciones. Exigió una selección súper minuciosa, sueldos mejores para poder atraer a los mejores y, esto es fundamental, que el cuerpo sirviera a España, no a un partido político concreto. Para la época esto era algo radicalísimo. Lo que vemos aquí es una velocidad que hoy nos parece asombrosa. En menos de 2 años pasaron de una idea sobre el papel a tener una fuerza operativa de miles de hombres desplegados por todo el país. Fue una hazaña logística y de organización que no tenía precedentes en aquel momento. Pero la verdadera innovación no fue solo de organización, ni mucho menos. Fue una innovación moral. El duque, en persona, redactó la cartilla, que era un código deontológico que se convirtió, por así decirlo, en el alma de la institución, y eso la distinguió de cualquier otra fuerza que hubiera existido antes. Este es su artículo más famoso, y resume la esencia del cuerpo a la perfección. El honor no era una simple recomendación, no, era la base de todo. Cada guardia debía ser un ejemplo de integridad. Muy bien, ahora pasemos a ver cómo esta nueva institución, con todos estos ideales tan elevados, se enfrentó a la cruda realidad. Porque desde luego, el destino no les dio un comienzo nada fácil. Casi nada más nacer, la institución fue puesta a prueba. De repente, se vio arrastrada a las guerras carlistas, que eran unas guerras civiles sangrientas por el trono. Tuvo que combatir como una unidad militar más, demostrando su disciplina en pleno campo de batalla. Y claro, al mismo tiempo cumplían con su misión principal. En poquísimos años, figuras que eran como el Curro Jiménez de la época cayeron en enfrentamientos, y el fenómeno del bandolerismo por fin empezó a ser controlado de una forma efectiva. También tuvieron que hacer frente a toda la agitación política del momento. Cuando esa oleada revolucionaria de 1848 recorrió Europa, la Guardia Civil fue una pieza clave para proteger las instituciones del Estado y mantener el orden público en España. Y más allá de la fuerza, demostraron su vocación de servicio. Desde el principio actuaron en todo tipo de catástrofes como naufragios o la terrible epidemia de cólera. Y así, poco a poco, se fueron ganando el reconocimiento de la población por su labor humanitaria. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues el éxito fue rotundo y además rapidísimo. En apenas 10 años, la situación cambió de forma radical. El propio segundo director del cuerpo llegó a decir que el robo de carruajes, que antes era el pan de cada día, pasó a verse con absoluto asombro. O sea que la misión principal estaba cumplida. Ahora llegamos a la parte que, para mí, es la más fascinante. ¿Cómo consiguió esta institución no solo tener éxito, sino sobrevivir a uno de los periodos más caóticos de toda la historia de España? Es que este periodo fue un auténtico torbellino político. En solo 6 años, España vio cómo caía una monarquía, cómo nacía y moría una república, un desfile de líderes que no conseguían mantenerse en el poder. Un caos absoluto, vamos. Entonces, ¿cómo sobrevivieron a todo eso? Pues este fue su secreto, ese principio apolítico que el duque les había grabado en el ADN. Su lealtad no era para el rey, ni para el presidente, ni para un gobierno de un color u otro. Su lealtad era para el Estado, para la ley. Y eso lo cambió todo.
El resultado de esto fue una paradoja. Mientras los regímenes políticos se derrumbaban uno detrás de otro, todos, monárquicos, republicanos, liberales, conservadores, todos tuvieron que depender de la Guardia Civil para mantener un mínimo de orden. Se convirtieron en el pilar que sostenía un Estado que se caía a pedazos. Vamos a pararnos a pensar en esto un momento. De todas las grandes instituciones que España creó en esa época tan turbulenta, ministerios, ejércitos, sistemas políticos enteros, solo una, llegó al siglo XX con su estructura y sus principios fundacionales intactos. Solo una. La Guardia Civil. Es el testamento definitivo de la visión de su fundador. Así que la historia de la Guardia Civil nos deja con una pregunta que es universal. ¿Qué es más fuerte, el poder político del momento o los principios morales sobre los que se construye una institución? La verdad es que su supervivencia a través de todo ese caos parece que nos da una respuesta bastante clara.